profeta Nahum. El libro del profeta Nahum, el capítulo 1, verso 1. Libro del profeta Nahum, ahí enseguida de Miqueas, hermanos. Entre Génesis y Apocalipsis lo va a encontrar seguramente. Además, ¿cuántos han leído el libro del profeta Nahum? No levante la mano. Son 3 capítulos, los leen en 10 minutos, 15 minutos, pero toda una vida para estudiar ese libro. El tema que vamos a estudiar hoy, que vamos a ver a la luz de la Escritura, se titula El Dios de Nahum. El Dios de Nahum. Y vamos a darle lectura al versículos del 1 al 7. Dice ahí que es una profecía sobre quién, sobre Nínive. Es un libro de la visión de Nahum, nativo de Elcos. Y dice en el verso 2, Jehová es Dios, ¿cómo? Celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes, ¿qué son? Polvo de sus pies. Verso 4, Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos, o seca todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fueron destruidas. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Verso 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, hermanos. El título, como lo mencioné, de esta enseñanza es El Dios de Nahum. Evidentemente estamos haciendo alusión al profeta Nahum, uno de los considerados profetas menores. Se les considera profetas menores no solamente porque escribieron menos que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, sino también porque poco se sabe de ellos, poco se sabe en realidad de Nahum, de este profeta, poco se sabe de estos personajes en la Biblia, pero hay mucho que estudiar de lo que acaba de leer. ¿Qué cree usted? Sí hay mucho que estudiar, ¿verdad? Que ver, mucho que aprender. Bueno, Nahum fue un profeta, hermanos, rápidamente para entender un poquito lo que se sabe, lo que conocemos hoy de él. Nahum fue un profeta nativo de un pueblo llamado Elcos, ahí lo dice en el versículo 1. Es lo que según se cree actualmente que es la ciudad de Capernaum, donde habitaba el Señor Jesucristo. Ustedes han oído en Marcos que dice que Jesús entró a Capernaum y se oía que estaba en su casa, ¿no? Entonces se cree que Elcos era lo que hoy es Capernaum, esta ciudad ahí en Jerusalén. Y bueno, cronológicamente Nahum en el tiempo fue contemporáneo del profeta Miqueas, probablemente se conocieron. Es probable también que haya conocido al profeta Isaías, por eso es que ustedes pueden ver en sus mensajes que es muy similar. Pero el tema de Nahum se enfoca, según el verso 1, sobre qué nación, sobre Nínive, ¿verdad? La misma Nínive que 120 años antes Jonás les había predicado. ¿Se acuerda de esa historia, no? Que se lo tragó el pez. Usted sabe de Jonás, ¿verdad? Que el Señor lo manda a predicar el evangelio a esta ciudad de Nínive y él se quiso ir de vacaciones a España, ¿verdad? A las Islas Canarias, a Tarsis, lo que es hoy España. Entonces él toma el barco, Jonás, y el Señor trata con Jonás como un siervo, un ministro que tenía el llamado de parte de Dios, pero que era rebelde ante el llamado que Dios le había hecho de predicar el evangelio, de ir a anunciar el mensaje de salvación. Y Dios trata con el carácter de Jonás, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Jonás. Si usted no lo ha leído, léalo. Pero 120 años antes de que Nahum apareciera en escena, estaba Jonás predicándoles. Y según lo que vemos en Jonás, bueno, vaya ahí a Jonás para que no se me quede viendo, sino que
que me crea pues. Jonás capítulo 3, verso 3. Vamos a ver qué pasó 120 años de Nahum en la ciudad de Nínive, a la que Nahum se está refiriendo precisamente. Y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos, para ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche a usted y a mí, a nuestras familias, ¿verdad? Jonás capítulo 3, verso 3 dice que se levantó, ¿quién? Jonás, y fue a Nínive. Esto ya es después del trato que Dios tuvo con él del pez. Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esto quiere decir que en 3 días no se alcanzaba de recorrer toda la ciudad. Verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, ¿qué pasará con Nínive? Nínive será destruida. Ese era su mensaje de Jonás. En otras palabras, hermanos, el mensaje de Jonás era, va a venir un juicio, ¿cierto? Como lo que hoy estamos pasando. Va a venir un juicio, ¿cuántos lo saben? Bueno, es la predicación que Jonás tuvo. ¿Qué dice? ¿En qué verso me quedé? 4. El verso 5. Y los hombres de Nínive, ¿cómo respondieron al mensaje de Jonás? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo, no lo hizo. O sea que el Señor, cuando dice que se arrepintió, quiere decir que tuvo misericordia, ¿verdad? O sea, Jonás lanza el mensaje de juicio, de arrepentimiento por el pecado que había en Nínive, la capital de la nación asiria. Y ellos se arrepienten, hermanos, se arrepienten. Hay un arrepentimiento en la población de Asiria y vemos cómo se vuelve todo el pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó entre Jonás y Nahum, hermanos? Algo pasó, gracias hermano, algo pasó entre Jonás y Nahum que en esos 120 años después, desde Jonás hasta Nahum, nuevamente Nínive vuelve a pecar contra Dios. Nuevamente la ciudad de Nínive vuelve a cometer sus mismos pecados delante de Dios y el libro del profeta Nahum, el Señor levanta a Nahum para levantarles un juicio a Nínive y a recordarles que los había salvado. Nínive es, hermanos, en la Biblia un tipo de los cristianos que habiendo recibido la salvación y habiendo pasado al frente a orar y a levantar sus manos, vuelven a sus pecados nuevamente. De habiendo recibido la salvación del Señor, la misericordia y que Dios se arrepiente y tiene misericordia, eso significa que Dios se arrepiente, no es que es como el hombre que es cambiante en su decisión, sino que tiene misericordia el Señor y que el hombre vuelve a caer en sus pecados, hermanos. Jonás marcó la dirección y les dijo que debían arrepentirse, convertirse de sus malos caminos, pero debían buscar a Dios personalmente y continuar en el camino, hermanos, cosa que Nínive, la ciudad, no hizo y comenzaron a actuar de una manera horrorosa, esclavizando al pueblo del Señor. Los que conocen un poquito la historia saben que los asirios esclavizaron al reino del norte y por ello el Señor saca a la luz por medio del profeta Nahum el juicio que vendría sobre Nínive, porque la escritura dice, hermanos, el apóstol Pablo dice en Corintios 14 que lo oculto del corazón ha de manifestarse. Lo oculto del corazón se manifiesta y a veces creemos que nuestro pecado está oculto, porque nuestra esposa no conoce el pecado, porque nuestros padres
no saben que tenemos novio a escondidas, porque nuestros esposos, esposas no saben que vemos ciertos programas en la televisión y entonces pensamos que nuestro pecado está oculto, pero la Biblia dice que toda obra saldrá a la luz, hermanos. Y va a haber un juicio, hermanos, de parte de Dios. Va a haber un juicio de parte de Dios. Es importante que aprendamos esto, porque nosotros los cristianos son llamados a tomar la exhortación de lo que aconteció en Nínive, para que no después de habiendo recibido la salvación, hermanos, retrocedamos y caigamos en el juicio de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido la salvación del Señor Jesucristo, hermanos? Todos los que estamos aquí, por gracia somos salvos. No necesitamos más que creer en el Señor. Pero de aquí a 5 años, a 1 año, de aquí a la siguiente semana, ¿se seguirá o nos seguiremos comportando como salvos del Señor? ¿Como redimidos? Porque esta nación sin duda que no se comportó así. En otras palabras, Nínive es como aquellos cristianos que aceptan al Señor, reciben su salvación, pero que nunca buscaron a Dios, nunca conocieron a Dios, nunca tuvieron una relación con Dios, hermanos. Esta es la vida eterna, dijo Jesús. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, ¿a quién enviaste? Note cómo el Señor Jesús liga el conocer a Dios con la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer es tener una relación, hermanos, tener un acercamiento, una relación muy cercana con el Señor. No van a heredar vida eterna quienes no conozcan a Dios, hermanos, quienes no tengan una relación con el Señor. El ser cristiano no es un título, es una relación con Dios. Y si no hay relación con Dios, no eres cristiano, a la luz de la Escritura. Si no hay relación con el Señor, es que, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo en una ocasión que en aquel día muchos le dirán: Señor, ¿en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre cantamos, en la alabanza muchos coritos, en tu nombre servimos. ¿Y qué les dijo el Señor? No los conozco. ¿Por qué no les dijo: no me sirvieron, no hicieron nada en la iglesia, no me aceptaron como su Salvador? Simplemente les dijo: no los conozco. Es decir, no tienen una relación conmigo. Y si usted no tiene una relación cercana con Dios, hermanos, es que el punto es que Él nos conozca. No es que nosotros nos digamos cristianos, sino que Él nos conozca. Y se conoce a alguien a través de una relación, ¿verdad? Es como si alguien de ustedes me platicara mucho de su vecino, un ejemplo, ¿no? Y que me dijeran: mira, tengo un vecino que es bien buena onda, ¿verdad? Y es bien agradable, una persona bien agradable, bien excelente persona, etcétera, siempre con muy buenos modales. Y yo llego a su casa del vecino y en un día de su cumpleaños yo llego y le llevo un regalo, ¿verdad? Entonces le llevo y el vecino se va a quedar así: no te conozco. Gracias, pero no te conozco. Entonces, por eso es que el Señor rechazaba los sacrificios ya en el Antiguo Testamento y les decía: ya no quiero sus animales, ya no quiero que sacrifiquen. Lo que quiero es que hagan justicia, que me conozcan a mí. El Señor, antes de querer nuestro servicio, hermanos, antes de querer nuestro tiempo, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, quiere nuestro corazón, que lo conozcamos. Si tú no conoces a Dios y no tienes una relación íntima con Él, entonces todo lo que hagamos es en vano. Echar fuera demonios, servir, todo. El Señor te va a decir: no te conozco. Todo, hermanos. Predicar. Si no tenemos una relación con el Señor nos va a decir: no te conozco. Pero vamos a ver un poco de cómo Nínive no conocía a Dios.
y se lo recrimina el Señor a través del profeta Nahum. Vamos al verso 2 ahí de Nahum capítulo 1. ¿Cuántos quieren conocer a su Señor? Vamos a ver un poco de lo que la Biblia nos enseña de cómo es Él. La Biblia es la única fuente de inspiración, de ella viene la revelación para conocer a Dios, amén. No hay otro libro, aquí se conoce. Vamos a conocerlo un poco al Señor. Dice en primer lugar que Jehová es Dios, ¿cómo? Celoso. Ahora aquí la palabra celoso viene de una palabra hebrea, canó, con acento en la O y con C de casa, canó, que significa gran enojo, gran ira. En el original significa furia, hermanos, para aquellos que creen que Dios no se enoja. Aquí celoso significa un gran enojo en extremo. Ahora, el sentido original de esta palabra, hermanos, refleja la severidad de Dios. Cuando se habla en la Biblia de que Dios es celoso, se está hablando de que Él es severo, de que Él se enoja, pero no debemos concebir el enojo de Dios y compararlo con el enojo del hombre, porque en el enojo del hombre o en la ira del hombre, ahí están los sentimientos, está en la carne, está el deseo de venganza, el deseo de hacer mal a alguien. No, nada que ver, no podemos comparar a Dios tenemos que meter nuestros pensamientos a la Biblia para conocer y hacer esa diferencia. Ahora, hay dos formas de entender el celo de Dios a la luz de la Escritura. En primer lugar, es la severidad de Dios que se refleja a través de la disciplina a sus hijos. Cuando la Biblia habla de que Dios es celoso, estamos diciendo de que Dios disciplina, hermanos, que Dios disciplina. Hay un texto en Éxodo, no lo busques, solo anótelo, Éxodo 24, ¿se acuerda de los 10 mandamientos, no? Entonces, Dios dice a través de Moisés, no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Y dice el Señor, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y enseguida dice que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está diciendo el Señor en ese mandamiento? Si ustedes caen en un pecado de idolatría, caen en un pecado en donde cualquier cosa me quite a mí la gloria, entonces yo los voy a disciplinar. Va a haber una disciplina de parte de Dios, porque es su celo, lo que en el hebreo significa su enojo. Si algo le molesta a Dios, hermanos, es que se le quite la gloria. Porque la idolatría no solamente es la adoración a las imágenes. El hablar de idolatría es hablar de todo aquello que le quite el primer lugar a Dios, la gloria a Dios. Llámese un ministro, un pastor, un director de alabanza, un músico. Si algo le quita la gloria a Dios, le molesta a Dios, hermanos, porque es un Dios fuerte y celoso. Y esa persona, si no se arrepiente, está en posición de ser disciplinada por Dios, según la Escritura. Entonces, es algo que Nínive no entendió, y ellos se volvieron a sus dioses, cayeron en idolatría y omitieron este mandamiento, que Él era fuerte y celoso, y Dios los disciplinó severamente, hermanos. Ahora, las dos formas de entender el celo de Dios, uno es la severidad que se refleja a través de la disciplina de Dios, pero también la justicia que Dios quiere hacer, hermanos, a través de su disciplina o de su severidad. Vamos a Mateo 7:21, porque estamos conociendo al Dios de Nahum, así se titula la enseñanza, el Dios de Nahum. Mateo 7:21, busque ese texto. Que es un texto que referimos hace unos segundos. Y dice palabras del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Sí las tiene ahí en rojo en su Biblia? Bueno, eso indica que son palabras del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, hermanos. El celo de Dios, hermanos, siempre se manifiesta ante una actitud, siempre se manifiesta ante una actitud que le quita el primer lugar a Dios, hermanos. Que le quita el primer lugar a Dios. Cualquier cosa en tu vida que le quite el primer lugar a Dios, hablamos de tu corazón, se va a manifestar el celo de Dios si tú eres un verdadero hijo de Dios. Porque el padre al hijo que ama, disciplina. Habla de la severidad, hermanos. Dicho sea de paso, esto es un ejemplo de cómo los padres tienen que disciplinar a sus hijos también, con cierta severidad, apegándonos a cómo es Dios. Severidad a causa del amor y de la santidad de Dios. Por supuesto que no lo vas a herir más allá, pero padres tienen que aprender a disciplinar a los hijos, porque por eso los jóvenes crecen mentirosos, crecen y andan ocultando los noviazgos, o crecen y andan diciéndole mentiras a los papás que están haciendo tarea y se van a otros lados. Entonces no, tienen que aprender padres a disciplinar a los hijos con severidad por un celo y por un amor que hay de corregirlos, hermanos. Sí. Y si ya están casados o algo, bueno, darles el consejo. Pero Dios es celoso, ¿no? Sigamos leyendo en Nahum capítulo 1, verso 2. Muchos no, cuando empezamos en el Evangelio, muchos no se nos enseña de este Dios, ¿verdad? Parece que le arrancan las páginas a Nahum. Además de celoso, ¿cómo es? Vengador. Es vengador, hermanos. Ahora, Dios no es movido por el impulso vengativo que caracteriza al hombre pecador. El hombre pecador le hacen algo y él quiere vengarse, ¿no? Se te cierra el carro en el periférico y ahí quieres alcanzarlo para también cerrar. Es el deseo de venganza que nace de un corazón que tiene pecado, pecaminoso, de una naturaleza pecaminoso, que es un carácter que tiene que ser tratado con paciencia, ¿no? Hay un fruto del Espíritu. ¿Se lo sabe de memoria el fruto del Espíritu? A ver, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad. ¿Cuál le falta de esos 9? Amor. O usted es de los esposos que llegan de trabajar y llegan todos cansados y la esposa le quiere un abrazo y déjame ahorita, dame mi espacio. O viceversa, ¿no? Les falta ser más amorosos. ¿Cuál sigue? Gozo. Ahí el gozo es en medio de la prueba, de la aflicción. Paz, paciencia. ¿Cuántos les falta? Nos falta paciencia, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, el fruto del Espíritu siempre va enfocado hacia el carácter del hombre. Tiene que ser formado el carácter del hombre. Pablo les dijo a los corintios: Corintios, ustedes hablan muy bonito lenguas y predican muy bonito y sirven, son bien fieles, pero si hablaran lenguas y no tienen nada son. Es decir, si enfatizan los dones y no trabajan en su carácter, nada son. Son como niños, metal que retiñe. Entonces, aquí en la alabanza nunca van a ver que se ponga un letrero que diga se solicitan músicos, porque nada nos sirven músicos. El Señor quiere adoradores, y hablar de un adorador es hablar de un carácter sumiso a Dios, que le adora a Dios. Miren, músicos, hermanos, ahorita vamos a Garibaldi y por 500 pesos nos traemos mucho mejores que nosotros los que tocamos aquí. Menos, nos hacemos la cooperación, ¿verdad? Entre todos y sale y
Les pedimos la de usa mi vida, Señor, y la trompeta. Dios quiere adoradores. Dios quiere adoradores. Y hablamos de la venganza porque el hombre concibe la venganza, pero con un problema de carácter. ¿Se acuerdan de los fariseos cuando el Señor Jesús les interpretó una ley y les dijo, ustedes han oído que la ley dice ojo por ojo y diente por diente? ¿Ustedes qué entienden por ese verso? Lo que los fariseos interpretaban era venganza. Y lo que el mundo hoy interpreta es venganza. Si ustedes oyen esa frase en el mundo, le hacen algo y ojo por ojo, hasta la usan, ¿no? Y es bíblica. La usó Moisés para ejemplificar. Pero ese texto no habla de venganza, si ustedes lo estudian. Habla de la justicia de Dios. Y habla de la justicia de Dios y habla del perdón que el hombre debe demostrar al que lo ofende. Ese texto no puede ser interpretado así solito. Tiene que ser interpretado en su contexto, y en su contexto habla del perdón y de la misericordia. Entonces Dios le estaba enseñando a los israelitas, ojo por ojo y diente por diente, pero yo soy el que hago justicia. Tú perdona al que te ofende, etcétera, ten misericordia. Si te quedaron a deber 500 pesos, 1000 pesos por ahí, algo, bueno, hay que hacer algo, ¿no? La justicia tiene sus formas, pero tú perdona y Dios es justo. Entonces los fariseos interpretaban de ese texto que si les hacían algo, ellos se tenían que vengar. Y entonces cualquier mal que hubiera, aunque fuera accidental, imagínense qué cerrado, ¿no? El pensamiento. Porque si había un accidente o algo, ellos decían, no, ojo por ojo. Entonces Jesús les enseña y les dice, no, yo soy el que hago justicia. Y ustedes tienen que perdonarse entre unos a otros. La venganza es de Dios, hermanos. En otras palabras. El carácter vengador de Dios, del que habla Nahum, se refiere al deseo que mueve a Dios de defender la rectitud y castigar a los que se oponen a ella. ¿Se acuerdan de Santiago, un texto donde Santiago exhorta duramente a los ricos de la iglesia, cristianos, que tenían trabajadores a su cargo? Y Santiago les reclama algo y les dice, ustedes ricos, quiero que sepan algo, clama el jornal del trabajador. Es decir, no le pagan a la gente, son injustos. Ha llegado a mí, significa ese texto, de parte de Dios, el clamor del pueblo que no tiene su sueldo, que los han engañado y que les dicen, sí, te vamos a pagar, y que los engañan, hermanos. Apenas que venía yo hablando del carácter vengador de Dios de la justicia, apenas que venía yo en el metro Chabacano a las 7 de la tarde, imagínense, de Chabacano a Pantitlán, que venía yo de trabajar, híjole, pues dejé pasar como 2 o 3 y dije, no, pues aquí me meto, ¿verdad? Ya, y pues ya iba yo en la puerta ahí todo embarrado. E iban platicando atrás 2 trabajadores, se veía que eran trabajadores de la construcción, porque se ve enseguida, ¿no? Que están llenos de polvo y de mezcla. E iban platicando algo muy interesante, fíjense, aprendí, porque venían 2 platicando y le decía, como que eran compañeros en la obra, y platicaban entre ellos y uno le decía, oye, ¿y tú cómo entraste a la obra? Y le contaba el otro, le decía, yo vi un anuncio en el periódico porque no tenía trabajo, y el anuncio decía, se solicitan trabajadores para la obra, electricistas, albañiles, etcétera, ¿no? Entonces yo llamé, dijo esta persona, y me contestó un arquitecto y ya me citó para una entrevista. Fui a la entrevista y el arquitecto me preguntó, ¿qué sabes hacer? Y yo le contesté, dijo ese hombre, no sé hacer nada. Así le dijo, hermanos. Y yo por aquí, así. En serio, así le dijo. Y el otro se empezó a reír, no, ¿cómo crees? No, de veras, yo le dije, no sé hacer nada. Obviamente de eso, de lo que se suele. Y le dijo, pero yo tengo necesidad de trabajar, deme una oportunidad, una semana.
de chalán y yo aprendo, y si ve usted que no, me saca. Entonces me dice, ¿y te dio la oportunidad? Sí, me dio la oportunidad. Dice, y ya llevo más de medio año. Dice, sí, y ya aprendí, electricista, ya aprendí, ya le hago a poco, ¿no? Dice, pero ya ahí voy, dice, ahí voy y todo. Entonces dentro de eso él contaba cómo otro arquitecto los engañó y no les pagó 15 días en una obra. Dice, no, y el arquitecto y no nos pagó. Dice, ¿y qué te pasó? No, pues busqué otra chamba y otra vez, dice, y me contrataron. Entonces, qué interesante ver cómo él narraba cierta justicia que se le hacía. Él narraba, hermanos. Ahora, ese es un principio. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Y aunque él probablemente no conozca al Señor, hay un principio que Dios tiene cuidado de toda su creación y Dios es justo. Entonces, pero la venganza es de Él, hermanos. La venganza es de Él. Es de Dios. Siempre en toda la Biblia, el mensaje de la Biblia, ustedes lo van a ver centrado en eso. La venganza es de Dios, hermanos. Ahora, sigamos leyendo versículo 2. Es vengador y además lleno de ¿qué? De indignación. La indignación es el enfado, ¿no? Por las acciones de alguien. Tú escuchas, ves, observas alguna acción de alguien totalmente fuera de la conducta, de lo que debe ser, y te indignas, ¿no? Por las acciones. Entonces el Señor se indigna. Ahora vean a continuación, dice que Él se venga de sus adversarios y guarda ¿qué? Enojo para sus enemigos. Ahora aquí el guardar enojo no es como el hombre también, que el hombre guarda enojo y eso se convierte en amargura, ¿no? Cuando te hacen algo o te perjudican, alguien te habla muy mal, te lastima, entonces después de 15 años, 20 años, la esposa le está recordando al esposo lo que le dijo hace 15, 20 años, ¿no? ¿Te acuerdas en la boda que no dejaste cantar a mi abuelita? Ese es el enojo del hombre. Pero cuando la Biblia habla de que Dios guarde el enojo, ¿de qué cree que está hablando? De su memoria, que Él no olvida nada, hermanos. Él no es que guarde amargura, sino que Él no olvida nada. Eso es un atributo de Dios, que Él no se le olvida nada. Él es Dios. Él no se le olvida tu pecado de hoy y que no has pedido perdón por él. El de ayer, el de antier, y ya tienes varios acumulados. Entonces, no se le olvidan al Señor, no tienes que dar por hecho de que el perdón es automático. Si tú piensas que el perdón es automático, entonces no eres cristiano. Estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Necesitas nacer de nuevo, pues. Entonces, cuando la Biblia habla de que Él guarda enojo, habla de su memoria. ¿Se acuerdan de un texto en Apocalipsis que dice que Él va a escribir nuestro nombre en un libro? ¿Y por qué un libro si cuando se escribió la Biblia no existían los libros? ¿Sí saben eso, no? El primer libro se imprimió en China, ¿no? En 1820 más o menos. Y ahí tenemos la Biblia como el primer libro impreso por Gutenberg, ¿no? Entonces no había libros. ¿A qué se refiere ahí? Bueno, en el original es rollos. Ahora, cuando Apocalipsis dice, hablando de la memoria de Dios, que nuestro nombre, su nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida, pues no se refiere a que literalmente Dios tiene un librote como nos lo imaginamos de oro y con tapas y un candado y con pluma permanente y que Él escribe cuando tú pasas al frente a recibir a Cristo tu nombre y con apellidos, ¿no? No significa eso. Cuando el escritor dice eso se refería a los jueces de aquel tiempo que registraban los actos de una persona que era juzgada en rollos. Entonces los jueces en el tiempo antiguo registraban los nombres de los sentenciados y si eran liberados o si eran condenados a muerte y registraban el nombre ahí. Fulanito de tal fue exento de la pena de muerte, se comprobó su inocencia. Entonces guardaba el rollo. Entonces, ¿para qué?
para que no se les olvidara a los jueces la sentencia y hubiese un antecedente. Cuando la Biblia dice que el Señor escribe nuestros nombres en el libro de la vida, se refiere a eso, a que una vez que Él te salva y te sella con su Espíritu Santo, a Él no se le olvida que eres su hijo y que eres salvo y que Él es fiel, hermanos. Él es fiel, a eso se refiere cuando Él escribe el libro, nuestro nombre. Él es fiel. Ahora sigamos. Verso 3 de Nahum. ¿Cómo es el Señor? Tardo para la ira. Cuando se habla del Señor como tardo para la ira, habla de su misericordia, ¿no creen? En el caso de Nínive, ustedes lean en su casa el libro del profeta Nahum completo, se van a dar cuenta que en el verso 1 más abajo, 2 y 3, habla del juicio que iba a venir sobre Nínive. Pero vino 120 años después, hermanos. Díganme si 120 años no es mucho tiempo para darle oportunidad a alguien que se arrepienta. Mismo tiempo que el Señor les dio en los tiempos de Noé, ¿verdad? Cuando Noé lanzó el juicio y les dijo, estoy construyendo un barquito y quien se salve, crea y ahí lo espero. Pues nomás 8 llegaron a la cita. Estaba estudiando un artículo de demografía bíblica y se cree que eran aproximadamente en el planeta Tierra en los tiempos de Noé unos 125, 130 millones de habitantes. En México somos 125. De esos 125 millones, ¿cuántos se salvaron? 8. Y Jesús dijo que la venida del hombre iba a ser como los días de Noé. O sea que muy poquitos se van a salvar. Por eso póngase las pilas, hermano. Jesús dijo, ¿no? Que en los últimos días serían como en los días de Noé. O sea que probablemente, ojalá que no, pero muchos de los que estamos aquí no vamos a ser salvos. No, rechazo, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación. Pero poco se habla de eso. 8 fueron salvos de millones. ¿Cuántos serán salvos ahora que venga el Señor? Porque el Señor Jesús preguntó, ¿hallaré fe en la tierra? Si ustedes se dan cuenta en los años del caminar del Señor Jesucristo, como 3 o 4 veces nada más dijo, grande es tu fe, me agrada tu fe. Nada más. Y en los tiempos finales iban a ser días como los días de Noé. Piensen eso y mejor pongámonos a cuentas con el Señor, ¿no le parece? Pero es grande en misericordia, hermanos. Estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. Pero yo pienso que ya se está acabando por lo que estamos viviendo. Yo pienso que ya vamos por ahí del año 118, 119. Entonces, todo lo que estamos viendo, hermanos, ya son señales del fin totalmente. Totalmente. Y ojalá que todos entremos en la barca, ¿verdad? Todos entremos en la barca, mis hermanos. ¿Qué dice el verso 3? Tardo para la ira, pero también grande en poder, hermanos. Grande en poder. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos debemos entender que si Dios tarda, porque es tardo para la ira, si Dios tarda en levantar su juicio, no es porque no pueda disciplinar o castigar a los malos, porque Él es grande en poder, hermanos. Él es grande en poder. Si Dios tarda en castigar, no es por falta de poder. Él tiene la facultad de en cualquier momento desaparecernos en un instante, hermanos. Si con su palabra se creó todo lo que vemos, imagínense. Pero tenemos un Dios que su corazón es anteponer la misericordia al juicio. Pero no quiere decir que el juicio no va a llegar. Pero su deseo, su corazón es que todos nos arrepintamos, hermanos. El apóstol Pedro, ustedes saben un texto de memoria, segunda de Pedro 3:9, yo se los leo, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos ahí son los que no conocen a Dios, los que no han leído Nahum, por ejemplo.
sino que es paciente para con nosotros, es lento para la ira, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos, todos. Pero además vea lo que dice Nahum, que no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. ¿De qué habla esto? ¿De qué atributo de Dios habla esto? De su justicia, ¿verdad? Ahora, marcha en la tempestad y el torbellino. Y vamos a ver cómo empieza a hablar Nahum de que cómo aún el Señor tiene el control tremendo de toda la naturaleza. Y Él usa, el contexto está hablando del juicio de Dios, y Él usa la naturaleza como parte de su juicio, de su disciplina. Dice que Él provoca tempestad y provoca torbellino. O sea que este huracán que pasamos nosotros hace un mes más o menos, el huracán Patricia, Dios lo provocó para que los cristianos que están dormidos se despierten y vean: Señor, nos salvaste de algo tremendo, perdónanos, Señor. Pero los incrédulos dicen, pues fue un fenómeno natural, perdió fuerza, etcétera. Pero Él marcha en la tempestad y el torbellino. El verso 4, amenaza al mar. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al mar? Cállate. Lo hace secar, como en los tiempos de Faraón, ¿verdad? Que pasaron en seco. ¿Se imagina eso? Angosta todos los ríos. Basán, que era una región sumamente próspera en la agricultura, fue destruida, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes, ¿qué hacen, hermanos? Tiemblan. Y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante? ¿Quién, hermanos? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nadie. Nadie. Pero vean lo que dice el verso 7. Jehová, ¿cómo es? Es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían, hermanos. Y este es el mensaje de la Biblia, mis hermanos. Un mensaje en el que se nos exhorta a los cristianos a conocer a Dios. Se nos exhorta a los creyentes a tener una relación con el Señor. No seamos como Nínive, que habiendo recibido la salvación, que habiendo recibido de parte de Dios el regalo más grande, más hermoso, le demos la espalda al Señor, hermanos. Porque si es así, la Biblia habla que vendrá juicio. Y el tiempo realmente ya está muy cerca, ¿eh? Realmente ya está muy cerca. Pero debemos permanecer firmes, hermanos. Nahum significa el que consuela. Venía un mensaje de juicio de parte de Nahum para Nínive, la ciudad que había dado la espalda al Señor. Pero también venía junto un mensaje de consuelo para todos aquellos que creían en el Señor y que sabían que Dios iba a traer un juicio sobre aquella nación terrible, tremendo. Pero Dios dice: Él es bueno, soy bueno, y conozco ¿a quiénes? A los que en Él confían. Esa es la palabra, hermanos, que tiene la Biblia para nosotros, la exhortación. No volvernos atrás. No seamos como Nínive. No llevemos una doble vida. Definámonos hoy, dijo Josué, a quién vamos a servir. Si a los ídolos o a un Dios real. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos traes una palabra de exhortación hoy a través de Nahum, un profeta que tú levantaste, Señor, en medio de tiempos turbulentos como este que estamos viviendo hoy. Señor, por lo que vemos, por los tiempos que vemos,
ya está muy próxima tu venida. En los tiempos antiguos tu misericordia se extendió, eres tardo para la ira. Y ciertamente has sido tardo para la ira, Señor, en tanta depravación que vemos, homosexualismo, lesbianismo, aún doctrinas totalmente erradas, Señor. Y has tenido misericordia porque eres tardo para la ira y no quieres que nadie se pierda. Pero tú dijiste también que iba a ser tiempos como en los días de Noé, Señor. Y está escrito que no todos heredarán el reino de los cielos. En el caso de Noé, Señor, 8 fueron salvos de millones. Ahora en el planeta Tierra, Señor, somos más de 200 millones de habitantes, Señor. ¿Cuántos serán salvos? Esperemos que más que 8, seguramente, Señor, porque el sacrificio de Cristo ahora nos da entrada y acceso al Padre Celestial, nos reconcilia con el Señor. Ayúdanos, Señor, para que vivamos en integridad, reconociendo que cada día debemos valorar el sacrificio de Cristo y vivir como cristianos. Dejar nuestra doble vida, Señor. Dejar los hábitos pecaminosos. Dejar lo que no te agrada. Ya es tiempo de dejar eso. Avanzar hacia la madurez. Despojarnos de todo pecado que nos asedia. Y crecer en el Señor. Porque muchos, debiendo ser maestros, aún tienen necesidad de tomar leche y no son capaces de soportar la palabra sólida, la vianda sólida. No seamos niños, porque cuando éramos niños pensábamos y actuábamos como niños. Pero ahora tenemos que crecer y avanzar y hacer la obra que Dios le ha encomendado a la iglesia. Señor, ayúdanos. Predicar tu palabra. Dejar de fijarnos y dejar de pensar y afanarnos en el dinero, en el trabajo, qué comeremos, no tengo novio, no tengo novia, soy muy grande, soy muy viejo, estoy muy cansado, estoy enfermo. Debemos dejar eso y debemos de avanzar hacia la madurez. Debemos dejar la murmuración, la crítica. Debemos dejar el servilismo, el solo venir a servir por cumplir, sin entender a quién le servimos. Debemos entender que somos un cuerpo como iglesia y que tenemos una función que cumplir cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque tú vienes pronto. Eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Bueno, pues